Candidato, dediquémosle unos minutos al asunto de la economía, que también es muy importante en nuestro país y para todos los televidentes que nos ven hasta ahora. En concreto, usted dice que uno de los factores que están trancando el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas es la cantidad de trámites que hay en nuestro país. Usted se compromete a que por cada norma que se saque en materia de trámites y de regulación, usted deroga un número determinado de esas normas que existen. Esa es una propuesta de FENALCO, de Guillermo Botero, y la ha dicho, estuvimos en un foro contigo, Claudia, en Cartagena el año pasado. Yo me acuerdo de todos esos detalles. ¿Y eso le suena? Sin duda, pero lo que yo quiero explicar es, lo que pasa acá es fruto de una manera como se maneja el Estado colombiano, porque entonces cada quien va por su lado. Aquí, para que dos ministerios trabajen juntos, es algo casi que imposible. Y eso no quiere... O sea, hay gente inteligente, capaz. Mi problema no es personal con nadie. Hay unos perversos, pero ese es otro problema. Pero hay gente inteligente y capaz, pero nunca trabajan juntos. Yo fui gobernante. Ríase usted el problema que es cuando llega el gobierno nacional al territorio. Cada cual va por su lado, cada cual va con sus programas, cada cual va haciendo sus cosas. Entonces, cada cual va pidiendo una norma, un decreto, van sacando. Y los que han gobernado son los que nos han llenado de estos decretos, normas y todas esas trabas. No somos nosotros los que vamos a gobernar a Colombia. Eso se puede hacer y se tiene que hacer. Ahora, yo digo que sí. Es relativamente fácil decirlo porque además es natural, es necesario y es obligatorio para avanzar en la competitividad, la productividad de Colombia. Yo no tengo la menor duda. ¿Cuántas normas deroga por cada nueva? No he contado y yo nunca digo números sin tener la claridad. Es un matemático, debieran gustarle los números. No, porque yo soy un matemático de la lógica matemática. A mí me gustan los números, por eso los trato con tanto cuidado. Porque es muy fácil empezar a dar números como una ráfaga acá y yo salgo y le digo números y números y números y soy matemático, lo que diga él es cierto. No, tenemos que cuidar esos números porque lo que yo digo lo cumplo. Perfecto. Y por eso es una forma de hacer la política. Cuando digamos ese número, lo vamos a hacer. Es obligatorio, es necesario, es una urgencia. Hay mucho malestar en las micro, pequeñas empresas. Son tratadas de una forma que no se consideran. Por ejemplo, nosotros decimos cosas que no se ven con respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas. Prestan un servicio, entonces pasan la cuenta. ¿Cuánto se demoran para pagarle? Entonces, si usted se demora 120 días para pagarle la cuenta, es muy distinto a si se demora 45. Entonces, todo eso lo tenemos que... depende la supervivencia de muchas de ellas. Por supuesto, porque ellos no tienen la caja para... Pero entonces usted ahí sí tiene número claro en la propuesta. Ese número nosotros lo vamos a reducir. De 120 días tenemos que pasar por lo menos a 90 y seguir bajando. Pero a mí me gusta la forma como yo hago, como yo pienso, como matemático, siempre. ¿Se las puedo escribir? Porque muchas veces a mí me miran y dicen, yo no soy médico. Voy a mandar a traer un tablet. No le tenemos la pizarra. Pero yo no soy abogado, yo no soy médico, yo no soy economista, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, yo soy un matemático. Sí. ¿Y para qué sirven las matemáticas? Sirven, primero, entienda el problema. Ese es el primer paso para poder hacer las cosas. Mire las raíces, porque usted puede empezar a hablar de cualquier cosa y si las dice un político y uno acelera el paso, impresionante, entiende el problema. Una vez que usted entiende el problema, ya está buscando la solución y empieza a construir los pasos para llegar a donde quiere llegar. Así es como yo trabajo y la manera como yo lidero dentro de todo este mundo es entender los problemas de diferente naturaleza. Yo no entro a ver el mundo desde una perspectiva de una formación, sino una mente amplia que es capaz de entender diferentes problemas, asignar las tareas, escoger los equipos, plantear los retos, hacer seguimiento, ser coherente y consistente, hacer las preguntas, ¿cómo vamos acá? ¿Qué pasa? Etcétera. Y así es como yo conduzco. En cuanto a esas pequeñas, medianas y microempresas, también está el tema de la carga tributaria. Sí. Y usted dice que va a continuar con esa senda de la reducción de la carga impositiva frente a estas empresas. ¿Qué ha analizado al respecto y cuál es la propuesta concreta para continuar esa senda? Pero primero le quiero hacer una observación. Sí. Tú también estabas en ese foro, donde el único que dijo, que yo no dije que llegaba a bajar el IVA. Cierto. Yo no lo dije hace un año y lo digo hoy. Sí, yo no lo puse. Fue este gobierno, en un 28 de diciembre, en las horas de la noche, que aumentó el IVA. Pero yo estoy recibiendo de este gobierno, no es el que yo quería. Si por nosotros hubiera sido, el presidente de Colombia hubiera sido Antanas Mocus. Para eso nos estábamos enfrentados. Y sobre mármol y entonces, no tuvo que sobre mármol van a escribir al presidente Santos y ganó las elecciones. ¿Sí? Y hay una frase, ya voy a responder al tema tributario, pero hay una frase, porque esto es muy importante, que la ciudadanía repite muchas veces: todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Eso no es cierto, pero casi.
¿Y por qué es esa insatisfacción tan grande? Entonces usted va a la gente y le dice, doctor, ¿usted qué va a hacer con nosotros? Yo estoy pensionado, pero me iban a rebajar el impuesto de salud, la contribución de salud del 12 al 4%. Me dijeron eso y no me la van a bajar. Por eso yo no ando diciendo cosas para que después digan, mire que promete y no cumple. Yo siempre digo, vamos a trabajar en esto y este es nuestro propósito, y lo digo con seriedad. Entonces nosotros no llegamos a hacer una reforma tributaria. Con la que llegamos, la que nos pusieron, esa es la que tenemos y sobre eso empezamos a actuar nosotros. Porque habitualmente se dice, yo voy a rebajar impuestos. A todo el mundo en el planeta Tierra le gusta la expresión, voy a rebajar impuestos. Hubo un contraejemplo hace unos días en Estados Unidos que Donald Trump propuso una rebaja gigantesca de impuestos y unos de los más ricos de los Estados Unidos dijeron, no nos rebaje los impuestos. Pero eso es una anécdota dentro de todo esto. ¿Nosotros qué vamos a llegar? Porque se dice, yo rebajo, pero después voy a recolectar y voy a conseguir los recursos con la DIAN. Nosotros arrancamos primero con el recaudo. Esto fue lo que nos entregaron. Vamos a llegar al recaudo y vamos a buscar con la DIAN dónde está la evasión, qué es lo que está pasando para conseguir esos recursos. Entonces empecemos a conseguirlos primero y después tramitamos una reforma tributaria estructural. La reforma tributaria actual tiene una senda donde va reduciendo los impuestos a las empresas. Dentro de esa discusión, porque además va a ser una discusión y esto tiene que ser concertado como nos gusta a nosotros, como sé yo hacer, vamos a conversar, vamos a discutir sobre unos principios básicos. Sin duda que le tenemos que rebajar los impuestos a las empresas. Tenemos que mirar porque las micro, pequeñas y medianas empresas no son lo mismo que las grandes empresas. No tiene que ser la misma tributación y dentro de esa discusión que tenemos que dar, pues la vamos a dar allá. En ese contexto de la discusión de una reforma tributaria estructural. Por eso, pero ¿qué va a hacer usted con las pequeñas empresas y con las más grandes? Porque usted tiene que orientar ese diálogo. Va rebajando, claro, y va rebajando y no, pues, va a rebajar hasta el 33% y eso está escrito y la vamos a respetar la reforma tributaria actual. ¿La de todas las empresas o solo de las pequeñas? La de todas, como está en la reforma tributaria actual. Yo cumplo las reglas. Ahora, nosotros vamos a llegar y después vamos a hacer una reforma tributaria donde tenemos que ampliar la base de contribuyentes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han revisado, los candidatos presidenciales presentamos nuestra declaración de renta. Bueno, no todos. Yo presenté mi declaración de renta con 3 años. Miren cuántos impuestos paga cada uno de nosotros. Y una de las formas que yo digo es que los que más tenemos, más impuestos tenemos que pagar. Mire cuánto pagaron los unos y los otros. Creo que Gustavo Petro no ha presentado su declaración de renta. No sé por qué razón, pero yo la presenté. Y pago una gran cantidad de impuestos y ahí están todos los impuestos que yo he pagado. O sea, cuando yo digo que los que más tenemos debemos pagar más... Pero usted lo habla en persona natural. O sea, es sí, como persona natural. Y fíjense, además tenemos que revisar una cantidad de exenciones que se tienen que mirar dentro de todo esto porque ha habido una cantidad de reformas que van cambiando las cosas. Y ese es el reto que nosotros tenemos como reto político para Colombia. Y yo estoy seguro que vamos a recaudar mucho más, vamos con la cultura de la legalidad, vamos a cambiar esa estructura, pero la reforma tributaria vendrá después. No esto, lo que hemos tenido, que es cada año y medio, cada año y 8 meses hay una reforma tributaria. Y yo he escuchado a muchos empresarios siempre dicen que son estructurales. Bueno. Estructurales de 1 año y medio. Bueno, sí. Pero ¿quiénes han gobernado? Es que el punto es, ¿quién era el que estaba gobernando? Pues son estos gobiernos los que nosotros vamos a cambiar. Así de sencillo. Pero por eso es que tampoco la gente cree mucho cuando el candidato dice que a esos candidatos no les crea. Yo tiene toda la razón y por eso es que nosotros somos una ruptura política, porque vamos a gobernar de otra manera. De eso no tenga la menor duda. Pero vamos a gobernar, ¿y usted como yo hablaba acá? Para construir, no para dividir este país. Y esa es una forma de gobernar, de avanzar, para sacar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Esa es la Colombia que Pero también muchos dicen que esa forma de usted explicar las cosas es para evadir ese compromiso precisamente. No, ese es el compromiso. Lo que Colombia entiende es que están hablando con una persona que representa a mucha gente en Colombia. Y yo no tengo la menor duda, Claudia y José Manuel, que yo voy a pasar a la segunda vuelta y voy a ser el presidente de Colombia. Yo no tengo la menor duda. Entonces hablemos de otros 2 temas que me parece que son clave, que es el de pensiones y el de salud. Y el de salud, dentro de su programa hay algo que llama mucho la atención y es, mire, EPS mala, EPS que se cierra. ¿Cómo va a medir qué EPS es mala, regular o buena? ¿Cuáles van a ser esas condiciones o esas tablas para uno poder medir a la EPS? El servicio que prestan a las comunidades. Y
todo esto tiene que tener un proceso de seguimiento, de satisfacción y de entender qué pasa con los usuarios, las personas que están en las EPS, que están afiliadas, cómo están manejando sus recursos. Nosotros tenemos que hacerle un seguimiento especial a las EPS, en general al mundo de la salud, con la Superintendencia de Salud, que es muy pequeña dado el tamaño del sector, con la Superintendencia Financiera y la de Industria y Comercio, porque aquí hay actividades de lucro, hay actividades privadas, públicas, y tenemos que hacerle de manera muy rigurosa el seguimiento a todas y cada una de esas EPS. En eso se ha avanzado. Uno de los retos grandes que tenemos en este mundo de la salud es la información, los grandes datos. Eso es una información gigantesca que hemos venido avanzando. Y yo creo que sobre eso pues tenemos que seguir construyendo, identificar las personas que no tienen que estar dentro del sistema de salud, que están en el régimen subsidiado, pero deberían estar en el régimen contributivo. Todo eso lo tenemos que afinar y uno puede ver qué tipo de manejo hacen a los recursos que les entrega el Estado por cada persona que está afiliada a la EPS. Y eso se puede hacer y lo podemos determinar. De hecho, han venido saliendo una cantidad de EPS que son un fiasco, un fracaso, que además se han robado un montón de plata porque reciben recursos que después no tramitan con las personas. Ese es uno de los retos grandes que tenemos nosotros en Colombia. Eso se puede hacer y requiere tecnología y requiere claridad en la lucha contra la corrupción. Sí, pero en la EPS mala está el tema de cuánto se demoran para asignar una cita, cuánto se demoran para un traslado de un paciente, cuánto se demoran para autorizar una cirugía, para autorizar que sea atendido en un centro que tiene más especialistas. Es decir, ahí es donde usted va a evaluar realmente si la EPS es mala, buena o regular. Esos son elementos que tienen que ver con el comportamiento de la EPS, las IPS que prestan también el servicio, la articulación, porque hay una distancia muy grande entre EPS e IPS que nosotros tenemos que articular. Esto es complejísimo, sí. O sea, esto no es un tema así menor. Yo lo puedo explicar acá, que a mí me ha tocado vivir. De nuevo, yo no estoy hablando porque yo quiero que sean así, sino estoy hablando de la experiencia, de cómo se fortalece la red de hospitales públicos, cómo se entienden los territorios. En todo esto hay diferencias territoriales, además. Esto no es una fórmula genérica, no es visto desde acá y todos son así. Tiene que ser capaz de llegar a cada territorio y entender cuál es la condición, cuáles son las condiciones de salud en cada territorio. Hay un punto muy importante que es fundamental para la salud, que tiene que ver con las EPS, pero es el tema de la promoción y la prevención. Y a mí me gusta explicarlo. Y tengo una forma sencilla de explicarlo porque me permite que cada uno de nosotros visualice. Piensen en un hospital. Un hospital tiene varios pisos. Pensémoslo en esos términos. Aquí hay una fila de 100 personas enfrente para entrar a ese hospital. De esas 100 que están ahí, 80 no deberían estar en la fila. ¿Por qué? Porque si hubieran tenido unos elementos básicos de la salud pública, ahí no estaban parados. Las vacunas, el agua potable. Una persona que consume agua potable, pues la probabilidad de que se enferme es mucho menor. Y si usted junta la nutrición de la que ya hablamos, para muchos niños y niñas en Colombia, la comida del día es la que reciben en la escuela y es la mejor. Por eso esa corrupción es de lo más atroz. Póngale los calificativos que quiera dentro de todo eso. Está la vacunación, el agua potable, la nutrición. Todas esas personas, si reciben esa atención del Estado, la probabilidad de que se enfermen es mucho menor. Y eso reduce el problema de manera gigantesca. Ahora, ¿cómo se hace la salud pública en Colombia? Sí. El tema es que eso es responsabilidad de las EPS. Dentro de los que se les paga, hay una parte que es para que hagan prevención. Pero en Colombia no se hace esa prevención, se quedan con los recursos. Entonces, el Estado colombiano tiene que recuperar la prevención como una función del Estado para que se preste de manera efectiva. Esos son otros los parámetros que se tiene que revisar con las EPS que funcionan o no funcionan. Todo eso tiene que ver con este problema complejo que tenemos. Candidato, venga, y muy rápidamente, como dice Claudia, para no dejar por fuera el tema de las pensiones, una propuesta específica que me ha llamado la atención, que la tiene usted y otros candidatos, y suena muy chévere, pero a la hora del té vamos a ver si son capaces de realizarla. Eliminar los subsidios a las altas pensiones en Colombia. ¿Usted cómo va a hacer para convencer al Congreso de la República que se beneficie, entre otras cosas, de esos subsidios a las altas pensiones? Nosotros vamos a hacer una reforma pensional y tiene que ser estructural. Una reforma pensional no es un pedacito ahora y hace parte de las reformas que tiene que abocar el país, y esa sí es una de las primeras que nosotros tenemos que enfrentar. Pero yo explico, déjeme explicar, de la misma forma. De cada 10 personas que están en edad de jubilación, más hombres 62 años, de 62 años en adelante, mujeres de 57, solamente 2 tienen pensiones. 2. Sí. Y dentro de esas 2,
son privilegiados, entre comillas, porque no es un gran privilegio, pero personas que han tenido más facilidades. Reto de Colombia, que tengamos pensiones para que eventualmente cada persona que está en edad de jubilación se pueda jubilar. ¿Cómo se hace eso? Y eso es parte de nuestro reto como país. Hay una parte muy importante dentro de todo esto, es la formalización. Porque las personas que están en una empresa, en una actividad productiva formalizada, aportan a la seguridad social. Pero si usted está en una empresa informal, no hace ningún tipo de aporte. Entonces no va a tener ese seguro ni para la salud, ni para el tema de la pensión en el momento que llegue. Y eso lo tenemos que revisar y eso es parte del proyecto, que además se conecta con el de las micro y pequeñas empresas, para que muchas de ellas, dentro de los obstáculos que tienen, puedan tener las personas, que cada persona aquí seguro en RCN, todo el mundo tiene sus prestaciones y ojalá que todo fuera así en Colombia, ¿cierto? Pero la gran mayoría no es. No, pero no me contestó. ¿Cómo va a ser para convencer a los congresistas? Pues trabajando con ellos, porque nosotros vamos a tener los ejes de la reforma pensional que vamos a hacer. Yo no llego con mi reforma para que me la aprueben, sino estas son las bases de la reforma y venga, vamos a trabajar nosotros, vamos a dar una discusión pública, convocamos a los que tienen que ver con el tema. No es la mía, sino la que vamos a hacer. Tiene que haber una base pública, que es Colpensiones, donde todos aportan en Colombia. La discusión ahí va a ser hasta qué cantidad se aporta. Esa es una discusión seria que la tenemos que revisar entre todos nosotros. Y ese es el punto. Se aporta hasta ese nivel que vamos a discutir, pero eso es estudiando. Y ahí vamos a ver entonces cuáles son las altas pensiones. Después de eso van a los fondos privados de pensiones. Esos son los pilares. No vamos a aumentar la edad de las pensiones y sobre eso es que vamos a trabajar para construir esa reforma. Está hablando de algo que ha sonado casi que imposible, pero bueno, alguien lo tendrá que hacer algún día en la vida. Suerte con eso. Suerte con eso. Claro, y necesitamos, pero no suerte yo, Colombia. No, y a eso le tenemos que apostar. Mire, antes hay otro tema, bueno, hay muchos más, pero hay otro que ha llamado la atención, que es la necesidad de revisar los tratados de libre comercio que usted plantea. Evaluarlos, sí. En evaluarlos. Y usted tiene un asesor económico que siempre ha sido muy crítico de los tratados de libre comercio, que es el doctor muy conocido y respetado senador Jorge Enrique Robledo. Sí, sí. ¿Usted está convencido como él que los TLC definitivamente son malos y no le sirven al país? No, pero yo le explico. Primero, pues no es mi asesor económico, él hace parte de la Coalición Colombia y ha sido un hombre pero no que le asesora, no le plantea sus... Todo lo que nosotros hemos hecho es discutido. Y eso es uno de los puntos fundamentales. Nosotros construimos una coalición y no es porque me faltaba Robledo. Ese es el monstruo. Llegó Robledo y entonces... Yo de ninguna manera he dicho que sea un monstruo, que es muy respetado en esta casa, lo respetamos mucho. Pero no es una postura, pero es una postura clarísima de él. No tiene ningún problema. Es que a uno le puede gustar, a otro no. Pero cuando nosotros construimos una coalición, discutimos sobre cómo vamos a trabajar. Sí, en nuestro programa está explicado cómo vamos a evaluar el funcionamiento de esos TLCs, que yo creo que todos están diciendo también que los van a evaluar. Fíjense ustedes, sin tener a Robledo, digamos, como compañero, porque dice es de izquierda y va a acabar con la propiedad. Nada de acabar con la propiedad privada. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que está ahí. Y lo que vamos a hacer es lo que está ahí. Y los tenemos que evaluar. Porque el saldo para Colombia hasta el día de hoy no ha sido benéfico. Nuestras exportaciones, fíjense ahora que cada que estamos pensando, las exportaciones no han despegado como tendrían que despegar. La manufactura en Colombia, RCN hace parte de un grupo que tiene manufactura en Colombia, que es necesaria para nuestro país, pues está en una condición precaria, no avanza. El mundo rural, la alimentación que nosotros tenemos, los campesinos, pues hay que ponerle atención, ver si hay competencias desleales y hay que evaluar. Eso no tiene nada de malo, ni es que está aquí Fajardo vestido de oveja y después lo que viene. Así es, así como estoy yo aquí hoy, así es como somos, eso es lo que vamos a cumplir y eso es lo que hemos hecho. Y el doctor Robledo, como siempre, aquí está en su casa, bienvenido y lo queremos y mucho. Yo le hablo sobre Robledo. Yo nunca había cruzado una palabra con Robledo hasta el año pasado. ¿En serio? Nunca. ¿No se conocían? No. Ah, bueno. Y yo había visto su trabajo en el gobierno y él encabezó el tema de Odebrecht, escribió un libro antes de haber hablado yo con él. Y mucha gente decía, imposible que hable. Bueno, pues, y lo otro es la economía extractiva, José Manuel, que es otro de los puntos también que están muy claros en las propuestas del candidato Sergio Fajardo. El tema minero, que es absolutamente fundamental. El candidato, ¿qué va a hacer con ese tema? No fracking. No fracking, por un lado. Y por otro lado, ambientales. Consultas populares, que los municipios puedan decidir lo que pasa en sus territorios. Hay que respetar las consultas populares, pero hay que articularlas bien para que la comunidad pueda hablar. Pero entonces, si fuera por eso, ¿Hidroituango?
no sería Hidroituango, no sería un Hidroituango hecho. Hidroituango viene desde hace 60 años, se está estudiando Hidroituango. No, claro, pero la gente de las comunidades se opuso. No, la gente de las comunidades no se opuso. A mí me da mucha pena. Hay una organización que se opone a que existan hidroeléctricas en el mundo. ¿Y ellos hablan en nombre de la comunidad? Ellos hablan. Nosotros hicimos el plan integral de intervención social alrededor de la represa de Hidroituango y por supuesto hay que atender las comunidades, entender, hay que aprender. Bueno, porque pero sí es muy importante aclarar entonces que esta ONG se está rogando el derecho a hablar en nombre de todos. Pues ellos hablan y presentan, y es respetable que digan, y ellos presentan y no quieren hidroeléctrica. Pero no representa a la comunidad, no, por supuesto que ellos no son la representación de la comunidad, es que yo fui gobernante. A mí me toca el proyecto cuando ya venía, o sea, eso no fue que yo me ideé Hidroituango, ya tenía la licencia ambiental, tenía todo eso, eso no... Pero pues yo soy una persona de Estado. Yo tengo que respetar los compromisos que se hacen, atender a las comunidades. Con las comunidades alrededor de Hidroituango se hizo el plan integral social con 12 municipios alrededor, que fue muy benéfico. Lo hicimos con EPM, la Gobernación de Antioquia. Ahora, hay discusiones y si nosotros somos inteligentes, pues tenemos que entender de las discusiones. Esto que está pasando obliga a reflexionar sobre las hidroeléctricas, el Quimbo, Hidrosogamoso. Yo creo en las hidroeléctricas, pero también hay que aprender sobre lo que ha pasado, entender las condiciones ambientales. El medio ambiente es el desarrollo, no el obstáculo. Y de nuevo yo hablo desde la perspectiva del gobernante. Es que a mí me ha tocado, repito, pues porque yo estoy acá porque he recorrido un camino. No empecé aquí y no es el primer puesto que yo voy a tener y ahora ya listo a manejar todo esto. No, esto es un camino recorrido, aprendiendo de muchas personas dentro de todo esto. Me tocó la minería del oro, que es la minería más destructiva que existe. Y hay territorios donde la minería del oro está y la consulta popular y decía queremos minería del oro porque es ancestral. Entonces uno tiene que entender la diversidad de las minerías, de los territorios. Entonces en las manos de las comunidades que tomen la decisión. Con el Estado. Porque no es, comunidades decían, cómo participamos nosotros, cómo se discute, cómo se explican las bondades, cómo se explican los temas ambientales. Todo eso es una forma de gobernar y se puede gobernar. No es que las comunidades son las enemigas. Si usted lo mira al mundo desde esa perspectiva, tenga la certeza que está generando todos los conflictos. Pero una comunidad, cuando usted la escucha, cuando le invita a participar, mi convicción, porque lo he hecho y lo he vivido, es las comunidades se transforman. Y el tema del medio ambiente y el desarrollo de las mujeres hoy está en toda comunidad en Colombia. Hace 8 años no era lo mismo. Y hay una conciencia ambiental y no es un capricho, no es que hay unos locos allá, no, es una forma del desarrollo que me alegra además muchísimo. Mi hija y mi hijo son biólogos, otra generación, entienden el mundo desde otra perspectiva y más vale que la entendamos porque es nuestra gran riqueza, eso es un reto del desarrollo. Muchas gracias. Gracias, candidato, hablamos de casi todo, ¿no? ¿Algo más? Y estoy contento y me voy contento, ¿no? El mensaje es ese, Fajardo es el que pasa la segunda vuelta y puede derrotar a Duque y Uribe. Soy yo, una política diferente, aquí han visto cómo soy yo, así he sido siempre, a unos les gusta, a otros no les gusta, a muchos les gusta, vamos subiendo. Ese es el sentido de nuestro trabajo, es cambiar la política y gobernar para unir. Yo creo que no he hablado aquí en contra de ninguno, a veces me dicen tibio, pues no insulto a nadie. A nadie insulté, les hablé de lo que somos capaces nosotros y eso se puede. Pues le deseamos lo mejor el próximo domingo, se lo deseamos por supuesto a todos los candidatos, pero bueno, ojalá pues haya mucho optimismo el domingo. Claudia. Gracias. Todavía no lo he hecho público. Gracias, candidato. Todavía no he hecho público. Pero téngalo ahí en mente, de pronto aparece el momento y yo les agradezco mucho. Muchas gracias. A usted, candidato Sergio Fajardo. Gracias.